DTIM Pro USB Patch es la novedad que tenemos para ti en Developer Team. Ya puedes parchar restricciones o conexiones USB directamente desde Windows sin tener que estar utilizando servicios remotos para poder parchar estas restricciones. Recuerda que esto lo hace posible Developer Team y está disponible para todos nuestros usuarios y también para el público en general. Dicho esto, señores, vamos a iniciar de inmediato. Primero te invito a que te unas a lo que es nuestro canal oficial de la plataforma Developer Team, el cual es el primer enlace que está en la descripción de este video. Aquí ya tenemos lo que es un 6S Plus, está en modo recovery, listo para iniciar el proceso. Vamos a colocarnos aquí en Start y nos preparamos para presionar nuestras teclas de boteo. En este caso es Home y Power al mismo tiempo por 4 segundos. Presionamos aquí Home y Power, 4 segundos, soltamos Power y mantenemos Home. Y una vez inicie lo que es el boteo, vamos a presionar volumen arriba para que nuestro equipo quede en modo diagnóstico y podamos conseguir lo que es nuestro primer jailbreak y posteriormente podamos parchar conexiones o restricciones USB nativamente desde nuestra computadora con Windows. Aquí, como vemos, se está ejecutando nuestro shellrun con total normalidad. Solamente debemos esperar que se complete y recibamos nuestro primer jailbreak con el letrero All Done, que es el que todos buscamos y esperamos. Mientras, te pido que si es la primera vez que estás por aquí o si ya has visto alguno de nuestros videos, por favor te suscribas y actives la campanita para que así YouTube te esté avisando cada vez que subamos o tengamos un nuevo contenido. Como podemos ver, ya aquí en el shellrun tenemos All Done. Ahora nos queda, vamos a iniciar nuestra computadora en modo Windows normal para parchar nuestras conexiones o restricciones USB. Vamos a elegir aquí reiniciar y esperemos que nuestra computadora suba en modo normal. Mientras, te voy a dar un truquito que te compartí en un video anterior, pero por si no lo has visto, cuando estamos aquí en modo diagnóstico ya con nuestro jailbreak hecho, vamos a darle aquí en Start Diagnostic y nos conectamos a una red Wi-Fi. Esto nos va a ampliar el tiempo. Recuerden que si lo dejamos así en diagnóstico, nuestro equipo se reinicia tras unos cuantos segundos. Vamos a conectarnos a la red Wi-Fi y esto nos va a ampliar el tiempo y podemos trabajar con total normalidad sin miedo a que nuestro equipo se vaya a reiniciar antes de que podamos parchar y hacer nuestro siguiente jailbreak. Aquí, cuando llegamos a esta pantalla que nos dice cómo podemos ayudarte, lo dejamos allí simplemente y vamos a trabajar con nuestro equipo desde nuestra computadora Windows. Recuerda que debes seguir las instrucciones que te voy a dar a continuación para que puedas parchar sin ningún tipo de error y lograr tu jailbreak con total normalidad. Mucha atención, señores. Ahora, en este momento, lo más importante que debemos hacer es abrir nuestro antivirus, desactivarlo y posteriormente instalamos o corremos lo que es nuestro USB Patch, DTIM Pro USB Patch. Administramos la configuración, nos aseguramos que esté desactivado. Aquí vamos a confirmar, desactivamos y vamos a ejecutar nuestro instalador, el que nos deja la carpeta en el escritorio, por si el antivirus llegó a borrar cualquier archivo, esté todo completo y no nos falte nada. Entonces, una vez que se descomprima, vamos a abrir y ejecutar nuestro DTIM Pro USB Patch. Muy importante, recuerda que debemos estar ya en modo diagnóstico y con nuestro jailbreak hecho. De otra forma, nuestro programa no nos va a abrir. Te va a mostrar un error. Vamos aquí, ejecutamos nuestro DTIM Pro USB Patch. Aquí, como podemos ver, ya nos abre. Podemos observar la versión de iOS que tiene nuestro equipo. En este caso es un 6S Plus, tiene 14.4.2. Vamos a darle a parchar restricciones USB e inmediatamente el programa empieza a aplicar lo que es el parche. Aquí nos dice que el número de serie no está registrado. En este momento, si tú eres usuario de la plataforma, simplemente te diriges hacia nuestro panel, o sea, hacia tu panel,
y vas a registrar el servicio. Previamente ya yo había copiado lo que es el serial por aquí. Vamos a abrir nuestra plataforma Developer Team y vamos a realizar lo que es el registro. Recuerda que si tú no tienes o no perteneces a lo que es la familia Developer Team, te puedes unir de manera muy fácil y es simplemente hablándome en lo que son mis números de contacto. Te lo estoy dejando en la descripción de este video. También puedes adquirir este servicio por unidad desde nuestro grupo de soporte en Telegram, el cual también está en la descripción de este mismo video, y con gusto te estarán registrando Manuel o Pamela y podrás tener acceso a lo que es usar este programa, que es muy novedoso y muy útil para todos aquellos que no cuentan con Mac OS. Desde tu computadora directamente con Windows vas a poder parchar restricciones USB. Vamos a elegir aquí DTIM Pro USB Patch, pegamos lo que es nuestro serial y le damos a realizar registro. Inmediatamente, de forma automática, ya está registrado nuestro serial. Vamos ahora a proceder a parchar conexiones USB y simplemente nos queda esperar que se complete el parchado. Ahora, como ven, no nos lanzó el error de que no está registrado, sino que está ejecutando el parche correctamente. Recuerda que para que tengas tiempo y no se te vaya a apagar el equipo antes de tiempo, puedes conectarlo a lo que es una red Wi-Fi, como te acabo de indicar hace unos segundos, y de esta forma el equipo no se te va a reiniciar. Aquí ya nos dijo success, o sea, con éxito. Felicidades, parche exitoso. Ahora puedes hacer jailbreak sin restricciones de código. Gracias por usar Developer Team iMac. Entonces vamos a darle aquí a aceptar. Vamos a iniciar nuestra computadora de nuevo en modo con nuestro RAID USB. En este punto ya nuestro equipo está parchado y teóricamente podemos hacer el jailbreak con cualquier checkra1n que tengamos a mano. Pero como ya tenemos aquí lo que es RAID USB, vamos a iniciar nuevamente con nuestro RAID USB para mostrarte cómo hacer el segundo jailbreak. Aquí presionamos F12 para seleccionar que nos inicie desde nuestra memoria USB que tenemos ya con nuestro RAID USB. Aquí muy importante, hay muchas versiones de RAID USB y no todas son compatibles con las diferentes computadoras. O sea, tienes que buscar una versión de RAID USB que sea compatible con tu computador, ya sea de procesador Intel o AMD, y luego de que encuentres esta versión que se ejecuta sin ningún tipo de problemas en tu computadora, ya puedes seguir lo que es este tutorial o estas instrucciones para hacer el jailbreak en modo diagnóstico o lo que llamamos en pantalla de código o desactivado desde tu computadora Windows. Como puedes ver, la forma que uses para hacer el jailbreak es indiferente. Simplemente debemos de lograr hacer el primer jailbreak en modo diagnóstico, parchamos desde Windows y luego volvemos a hacer el segundo jailbreak para completar nuestro proceso de hacer el jailbreak en bypass código o pantalla desactivada, como te he estado mostrando. También recuerda que si es la primera vez que estás por aquí o si ya has visto alguno de nuestros videos y aún no lo has hecho, este es el mejor momento para que te suscribas y actives la campanita para que así YouTube te pueda estar avisando cada vez que subamos nuevo contenido de interesante y de gran valor para todos ustedes, así como este. Como también tenemos lo que es la plataforma Developer Team a la disposición de todos nuestros usuarios. Si quieres pertenecer a esta prestigiosa familia, en la descripción de este video están mis números de contactos y con gusto te voy a informar cómo pertenecer o unirte a nuestra familia para que tengas acceso a todos los servicios que tenemos disponibles para ti, desde bypass code, bypass restaurado, tenemos también parche USB, bypass MDM y muchos otros servicios que están disponibles para ti en nuestra plataforma. También aprovecha y únete a lo que es nuestro grupo de soporte en Telegram, el cual está disponible para todos ustedes. Puedes preguntar lo que sea que necesites. Allí están Manuel y Pamela listos para atenderte en cualquier consulta que tengas, así también como registros por unidad. Puedes hacerlo directamente con ellos. También recuerda que tenemos nuestro grupo o canal oficial de la plataforma Developer Team, el cual está también en la descripción de este video.
únete y allí podrás mantenerte enterado de todo lo que pasa con nuestra plataforma Developer Team, novedades, nuevos programas, nuevas funciones, así como esta, la que es parchar conexiones o restricciones USB desde una computadora con Windows, entre otras muchas novedades. Todo lo que pase también a partir de lo que es programas nuevos, cuando ya salga el jailbreak para iOS 15, también te vas a enterar a través de este canal. Así que es una muy buena herramienta para que te mantengas al tanto de todo lo que va pasando en este fabuloso mundo de lo que es jailbreak, bypass, etcétera. Entonces aquí vamos a abrir lo que es nuestro ShareRine. Como vemos, ya tenemos nuestro iPhone 6S Plus, está reconocido. Vamos a darle aquí en Start. Vamos a prepararnos para presionar lo que son las teclas de boteo. Aquí nuestro equipo debe cambiar o entrar a modo recovery de forma automática, lo hace el ShareRine. Si en tu caso no lo hace, simplemente vas a darle a salir de diagnóstico, el equipo se va a apagar y vas a presionar Home para que encienda en modo diagnóstico. En mi caso, como ven, me lo hizo el ShareRine sin ningún problema, pero si tú tienes algún error, lo pones de modo manual y sigues con el proceso. Entonces aquí vamos a darle a Start y presionamos al mismo tiempo Home y Power por 4 segundos. Soltamos Power y mantenemos presionado Home. Recuerda que en esta ocasión es ya el jailbreak normal porque acabamos de parchar conexiones USB utilizando Windows. Aquí ya soltamos todas las teclas y simplemente debemos esperar que el ShareRine aplique su magia, y es el jailbreak completamente realizado en iOS 14.4.2 con un iPhone 6S Plus. Recuerda que este proceso te es compatible también para el 6S sin ningún tipo de problemas. Ya si tienes un iPhone 7, el proceso es un poco distinto. En la descripción de este video te voy a dejar lo que es el enlace para este video del iPhone 7 Plus. Aquí, como vemos, ya tenemos nuestro equipo al done con el jailbreak completamente hecho. Entonces, ¿qué sigue? Ya ahora depende de lo que tú quieres hacer. Puedes hacer, en este caso, tenemos, como pueden ver aquí, el nombre del operador nos muestra y nos indica que nuestro equipo está libre para usar cualquier tipo de red. En este caso yo puedo hacer bypass code. Si el equipo está bloqueado y no tiene lo que es ese acceso, simplemente vamos a borrar manteniendo el mismo iOS y posteriormente hacemos lo que es un bypass. Entonces vamos a iniciar nuestra computadora en modo Windows para mostrarte lo que vamos a hacer y para que confirmes que sí, nuestro equipo quedó con jailbreak al 100%. Vamos a hacer en este caso, como mi equipo es compatible para bypass code, vamos a realizar la operación del bypass code, vamos a hacer el respaldo de lo que es la activación y luego vamos a activarlo sin ningún tipo de problemas. Entonces aquí nuestro equipo, te acabo de mostrar el primer requisito y más importante, es que nuestro equipo debe mostrarnos el nombre del operador. Para confirmar esto, insertamos una tarjeta SIM y aquí nos debe mostrar, igual como este, el nombre del operador. Depende de tu país, el operador puede cambiar. Por ejemplo, en México el más popular es Telcel o AT&T. En nuestro país tenemos Altiz y otras compañías. En este caso tenemos un SIM card introducido de la compañía Altiz. Entonces, cuando ya nuestra computadora acaba de subir, vamos a abrir nuestro aplicativo DTeam Pro Código en la versión 4.3, que es la versión actual. Abrimos nuestro aplicativo y simplemente vamos a hacer ya una operación como es de costumbre. Realizamos el respaldo de la activación, luego repetimos el jailbreak después que borramos nuestro equipo manteniendo el mismo iOS y posteriormente vamos a activarlo. Recuerda que la ventaja de utilizar este proceso es que podemos actualizar nuestro equipo, ya que va a quedar con lo que es una activación completamente original. Aquí le dimos a respaldo, vamos a esperar ahora que el programa haga el proceso, o en este caso nos dijo que el dispositivo no está registrado. ¿Qué hacemos? Vamos a comunicarnos con el staff de Developer Team, el cual puedes llegar a ellos a través de nuestro grupo de soporte en Telegram o el grupo principal, que es el grupo de jailbreak. Vamos aquí a dirigirnos a nuestro panel.
Si tú eres usuario de la plataforma Developer Team, igual te diriges a tu panel y haces el registro directamente. Si aún no lo eres y quieres pertenecer a esta prestigiosa familia, en la descripción de este video te estoy dejando lo que son mis contactos para que te enteres cómo puedes hacerlo. Aquí vamos a seleccionar la categoría Bypass Código, seleccionamos DTeam Pro y pegamos nuestro serial. Vamos a copiarlo primero, yo lo tengo por aquí. Copiamos. También otra forma que podemos copiar nuestro serial es haciendo doble clic encima de nuestra serie. O como yo lo tenía ya previo copiado, lo tenemos aquí. Vamos a darle a realizar registro y ya nuestro equipo ha sido registrado correctamente. Vamos a darle ahora sí a respaldo y se va a respaldar o guardar lo que es la activación original de nuestro equipo en los servidores de la plataforma Developer Team. La ventaja de hacerlo con este tipo de herramientas premium, señores, es que los archivos de activación no se guardan en mi PC, sino que se guardan en la nube, en el servidor de Developer Team, y posteriormente puedo usarlo en cualquier computadora, ya sea en Windows, en Mac, sin ningún tipo de problemas, o en una computadora en otro país, y podemos activar sin ningún error. Aquí nos dice que los archivos se han guardado con éxito, nos felicita, y ahora nos dice que seleccionemos sí para restablecer automáticamente, o en no si queremos hacer el borrado, anular el borrado automático. En este caso vamos a darle que sí, le damos terminar proceso y aquí va a empezar lo que es el borrado automático de nuestro iPhone 6S. Está en versión de iOS 14.4.2 y posteriormente a este borrado simplemente nos va a quedar repetir el jailbreak y activar lo que es nuestro dispositivo. Aquí, como podemos escuchar, ya se ha iniciado lo que es el borrado y vemos que se está llenando nuestra barra. Solamente debemos esperar que nuestro equipo termine de borrarse mientras vamos a subir nuestro equipo. Ya ahora nos va a quedar en hello. Vamos a iniciar. Para subir un poco más rápido, no vamos a usar el RAID USB, sino que vamos a usar el ShareRAID regular. Vamos a cambiar la memoria USB con otra que tenemos preparada aquí con el programa de HusAnTech. Entonces ahora vamos a iniciar nuestra computadora nuevamente desde la memoria, pero con la versión de ShareRAID normal 12.4. Aprovechamos para ir reiniciando nuestra computadora en lo que se va también completando nuestro borrado para ir ahorrando tiempo. Recuerda que este video lo estamos haciendo completo, sin pausa, para mostrarte todo a detalle. Aquí solamente vamos a esperar que se inicie lo que es nuestro ShareRAID 12.4 con la versión de HusAnTech, ya que esta inicia mucho más rápido. No sé si ustedes notaron que hace un poquito, cuando iniciamos para hacer el segundo jailbreak, se tardó un buen poco, y es porque el RAID USB, como es un sistema completamente distinto, dura mucho más para iniciar, y esta en cambio es una versión más liviana y podemos hacer, o sea, sube nuestra computadora un poquito más rápido. Aquí vamos a esperar que termine ya de llenarse nuestra barra. Como pueden ver, nuestro equipo está reconocido, nos dice que está conectado en iOS 14.4.2 en modo normal, nos muestra ese zip y ya solamente nos queda esperar que nuestro equipo termine de borrarse. Aplicamos nuestro jailbreak y posteriormente vamos a hacer lo que es nuestro bypass code con éxito. Recuerda que bypass code es una activación totalmente original y por ende podemos actualizar sin ningún tipo de problemas. Aquí vamos a darle para que nuestro equipo inicie en modo recovery. Automáticamente el ShareRAID nos va a poner nuestro equipo en dicho modo y posteriormente vamos a iniciar. Recuerda que vamos a presionar Home y Power por 4 segundos al mismo tiempo. Luego de 4 segundos soltamos Power y mantenemos Home hasta que sea reconocido en modo DFU. Una vez que ya esté en modo DFU, soltamos Home y simplemente esperemos que el ShareRAID haga su trabajo o nos ejecute la magia que nos va a permitir activar nuestro equipo con la activación que anteriormente guardamos con el programa DTeam Pro Código, el cual está disponible para todos nuestros usuarios, así también como para el público en general. Recuerda que si necesitas registros
puedes unirte a nuestro grupo de soporte en Telegram y allí Manuel y Pamela te van a atender con mucho gusto. Aquí vimos que ya tenemos nuestro Aldón. Simplemente ahora iniciamos nuestra computadora en Windows normalmente para hacer el segundo paso de nuestro DTIM Pro código o Bypass Code, y el cual consta de restaurar la activación que guardamos hace un momentito. Recuerda que esta activación se guarda permanentemente en los servidores de DTIM Pro código y puedes restaurarlo desde cualquier computadora sin ningún tipo de problemas. Como vieron, yo lo hice ahora en Windows. Si yo quiero, puedo trasladarme sin ningún tipo de problemas a mi computadora Mac con el mismo programa DTIM Pro USB código, que está disponible para Mac y para Windows. Puedo restaurar desde Mac los archivos que acabo de guardar, así también como si en un futuro estoy en otro país, otra computadora, otro internet, y de igual modo voy a poder seguir restaurando nuestro equipo, ya que solamente voy a necesitar una computadora, internet y nuestro equipo con jailbreak hecho. Recuerden que el jailbreak es la llave para poder ejecutar cualquier operación. Si caes en una versión que no tienes jailbreak, simplemente vamos a tener que esperar que sea actualizado para poder ejecutar lo que es nuestro bypass code. Así que es muy importante, si actualizas más allá de iOS 14.8.1, debes de cuidar tu equipo de que no se restaure para que no quedes sin servicio hasta que tengamos otra vez lo que es jailbreak. Entonces, muy importante, vamos a conectar nuestro equipo a una red Wi-Fi. Aquí, como pueden ver, nuestro equipo no tiene activación, no nos muestra lo que es el nombre del operador. Vamos a conectarnos a una red Wi-Fi para intentar activar nuestro equipo. Este proceso también es muy bueno para cuando tienes un equipo con desbloqueo semi-factory. Puedes respaldar lo que es esa activación y posteriormente ya quedará guardada en los servidores de DTIM Pro, y de esta forma puedes hacerlo aún ya cuando no tengas a mano lo que es una RSIM o un TurboSIM para poder ejecutar esta liberación. Entonces aquí ya estamos conectados a nuestra red Wi-Fi. Vamos a intentar hacer la activación, y aquí cuando nos salte en la pantalla de bloqueo de activación, simplemente le vamos a dar bypass, y de esta forma el programa DTIM Pro USB DTIM Pro código va a restaurar la activación que guardamos hace unos minutos. Recuerda que debe estar conectado a una red Wi-Fi, y en la pantalla de bloqueo de activación donde te pide el código, vamos a mover un poquito aquí para que vean justo en el momento de que nuestro equipo nos coloca el nombre del operador. Aquí, como pueden ver, tenemos las barras de señal, tenemos el símbolo de Wi-Fi, pero no tenemos el nombre de nuestro operador. Entonces aquí vamos a darle a bypass. Recuerda que este proceso solamente te va a servir si al inicio de la operación cuentas ya con servicio o sea, si el equipo está desbloqueado, pones una SIM card y te muestra el nombre del operador, te va a funcionar a la perfección, sin importar si el equipo sea Mate o sea GSM. Este servicio de bypass código funciona igual también en equipos que no estén bloqueados, o sea, que la pantalla esté libre, que no tenga código. Puedes hacer también este proceso de igual forma. Como pueden ver, ya nuestro equipo está listo, se reinició, el programa nos dice felicidades, bypass terminado con éxito. El iPhone 6S Plus fue activado correctamente. Gracias por utilizar Developer Team iMac. Entonces aquí, como pueden ver, ya tenemos nuevamente nuestro nombre de operador, lo que nos indica que tenemos acceso a llamadas y todos los servicios Apple. Este es un servicio totalmente premium, el cual tiene todos los servicios Apple, iMessage, FaceTime. Todos los servicios están disponibles, señores, y tenemos una activación original, la cual podemos actualizar sin ningún tipo de problema. Ya este equipo está listo, como pueden ver, ya hicimos una llamada de prueba. Podemos iniciar sesión en iCloud desde configuración sin ningún tipo de restricción. Tenemos notificaciones al 100%, así que ya saben, este equipo está listo y terminado para entregar a nuestro cliente. Como pudieron ver, aquí nos salió la notificación del FaceTime, ya FaceTime también está listo.
Así que señores, esto ha sido todo por este video. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te enteres de todo lo que está pasando y cada novedad que te traemos. Aquí te voy a estar dejando un botón con nuestro logo de este lado para que te suscribas si aún no lo has hecho, y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.